Acompáñenme, estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 12, pero quisiera también que me acompañara como una lectura paralela en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Versículos 8 al 12. Ahora, en el Evangelio de Lucas también Jesús está tratando el tema de la blasfemia contra el Espíritu, pero usted notará que el contexto es diferente, no es igual al que tenemos en el Evangelio de Mateo, donde en el Evangelio de Mateo se refiere particularmente a los fariseos que estaban rechazando al poder, al Espíritu Santo que operaban en Jesucristo, lo estaban negando y estaban blasfemando. Luego vamos al Evangelio de Lucas y en el capítulo 12 encontramos nuevamente que Jesús enseña sobre la blasfemia contra el Espíritu, pero el contexto es diferente. Aquí no son los fariseos, aquí son los discípulos, es la iglesia. La mayoría de comentaristas responden a esta pregunta: ¿puede el creyente cometer la blasfemia contra el Espíritu? Y la mayoría hace una declaración como esta: si usted tiene miedo de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu, es porque probablemente no la ha cometido. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque ya hemos visto que la blasfemia es en cierto grado un tipo de endurecimiento, donde el que la comete simplemente no siente remordimiento, ya no siente culpa, ha llegado a un punto donde no puede ir atrás. Pero me temo que hasta ahí sigue siendo una respuesta un tanto simple, porque sí, el Señor Jesucristo advierte, tanto en Mateo como en Lucas, ahora en Lucas, a los discípulos en contra de este pecado. Así que no es suficiente que usted tenga la seguridad de que no la ha cometido, no es suficiente. Debe saber qué hacer para no cometerla, ¿sí? No podemos contentarnos con decirnos: a ver, ¿cuántos de ustedes tienen miedo de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu? Levanten la mano. Bueno, todos los que la levantaron pueden estar seguros que no la han cometido. Vámonos a casa. No, el asunto es que usted aprenda cuáles eran los riesgos de la iglesia. Vamos a Evangelio de Lucas capítulo 12 y vamos a estar trabajando junto con el Evangelio de Mateo. Quisiera que leyéramos alternadamente estos versos. Comienzo con el verso 8 y terminamos en el verso 12. Verso 8, Evangelio de Lucas capítulo 12. Y les digo: todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios. Y todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. ¿Recuerdan ustedes cuál es la primera forma en la que se comete la blasfemia contra el Espíritu? ¿Lo recuerdan? Así es, cuando se niega el poder del Espíritu Santo que opera en Jesús. ¿Y cómo esa blasfemia puede ser ahora cometida? ¿Cómo ahora que Jesús ya no está presente en el aspecto físico, que Jesús físicamente ya no está presente, cómo puede cometerse ese pecado? Sí, sería, recuerden que veíamos que la forma en que actualmente se puede cometer la blasfemia es cuando se niega el testimonio de la iglesia en la predicación del Evangelio. Cuando se niega el testimonio de la iglesia en la predicación del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio y la gente lo rechaza, y decíamos que va más allá de un rechazo de no me convences o no creo, sino que es un rechazo que implica también una agresión o una persecución en contra de la iglesia. Se está cayendo o se está en peligro de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, en nuestros días, en nuestro tiempo,
se puede cometer la blasfemia contra el Espíritu cuando se niega el testimonio de la Iglesia en la predicación del Evangelio. Y enfatizo, esa negación tiene que ver con un rechazo abierto y agresivo, cuando hay una persecución a causa de la predicación del Evangelio. De ahí la importancia, o de ahí la necesidad de que la Iglesia sepa predicar el Evangelio, es decir, de que tengamos un testimonio claro de lo que es el Evangelio y podamos comunicarlo. Pero hay una segunda forma en la que se puede cometer la blasfemia contra el Espíritu, y le decía, esto tiene que ver con la apostasía, es decir, el apartarse de aquella fe que se ha recibido, y esto ya tiene que ver no con la gente que está escuchando el testimonio de la iglesia en la predicación del Evangelio, esto tiene que ver con la iglesia, ¿sí? La gente que no es creyente no puede apostatar de la fe porque no tiene esa fe, pero los creyentes, los que están dentro de la iglesia, sí pueden apostatar de la fe, sí pueden apartarse o alejarse de la fe. Y en el segundo pasaje que encontramos sobre la blasfemia del Espíritu, que es este que acabamos de leer del Evangelio de Lucas, aquí el asunto no es una hostilidad de los fariseos en contra de Jesús o de la iglesia en la predicación del Evangelio. Aquí es una apostasía, es una negación de Jesucristo por aquellos que ya lo han confesado, por aquellos que ya lo han reconocido como el Hijo de Dios, como el Salvador del pueblo. Esto es la apostasía. Así que la apostasía es negar que Jesús es el Salvador del pueblo, el Salvador de uno, es apartarnos de esa fe que se ha recibido. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a este tema de la apostasía. Hay una afirmación en el versículo 8, les digo, todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, es decir, todo aquel que confiese. Y aquí podemos tomar en cuenta que Jesús está hablando también a la iglesia en un tiempo, en un marco donde confesarse como cristiano implicaba el riesgo de la persecución, el riesgo de la muerte. Ahora, Jesús está afirmando, todo aquel que se declare por mí, es decir, que diga, sí, yo creo en Jesús y yo creo que Jesús es el Señor, también el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios, es decir, también el Hijo lo confesará. Él me ha confesado y entonces dice el Señor, yo lo confesaré como mi Hijo, como alguien que pertenece al pueblo del pacto. Y luego el verso 9, pero el que me negó delante de los hombres, y aquí me negó, habla de una negación continua, o sea, constante, de una persona que se ha apartado de la fe, no solamente que en algún momento por miedo dijo no soy cristiano, sino que ha tomado una actitud de negar o de esconder su fe. El Señor Jesús dice en el verso 9, el que me negó delante de los hombres será negado delante de los hijos de Dios, y ahora de los ángeles de Dios. Y ahora noten cómo el verso 10 une esta negación con la blasfemia. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemó contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Para entender en este punto la blasfemia contra el Espíritu, cómo los que han conocido a Jesús, los que han comenzado a caminar en el Evangelio, pueden cometer esta blasfemia, nos vamos a ayudar de pasajes en la carta a los Hebreos. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 6, verso 4 y verso 6. Verso 4 al 6, perdón. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Y luego vamos a ir a Hebreos 10, del 25 al 29. Comenzamos con Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Recuerden, estamos hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y vamos a ver cómo los creyentes, las personas que son parte de la iglesia, pueden
estar en riesgo o en peligro de cometer este pecado que el Señor Jesucristo dice que es simplemente imperdonable. No podía ser perdonado antes de la venida del reino y no puede ser perdonado ahora en la plenitud del reino, cuando Jesús ha sido entronado como Señor de todas las cosas. Vamos a Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. ¿Alguien tiene el pasaje? ¿Puede leerlo, por favor? Porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y degustaron el vengador celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Muy bien. ¿Puedes repetir la lectura? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Gracias. Ahora, en el verso 4 comienza con esta afirmación: es imposible, es imposible. Ahora, el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos, está en este por qué, está usando una palabra que es una conclusión de lo que él ha venido enseñando en ese contraste entre el sacerdocio de Jesús y el sacerdocio levítico. Y luego recuerde que la carta a los hebreos está dirigida a personas que habían escuchado el Evangelio, que habían creído en Jesús como el Mesías, como el Señor prometido, pero que estaban siendo amenazados, que estaban siendo intimidados por el judaísmo de regresar a lo que el escritor a los hebreos en el capítulo 5, verso 12, califica como rudimentos. Como rudimentos, es decir, estaban siendo obligados, intimidados para que volvieran a los rudimentos del antiguo pacto que anunciaban la venida del Mesías, negando así, al regresar al antiguo pacto, negaban entonces que Jesús fuera realmente el Mesías, porque entonces estaban diciendo algo así como que nos equivocamos, pensamos que este Jesús es el Mesías, pero ahora nos damos cuenta que no, así que regresamos a los rudimentos del antiguo pacto para seguir esperando a este Mesías. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? El apóstol Pablo, el escritor de los hebreos, dice en el verso 4, dice: porque en efecto es imposible. ¿Y qué le significa a usted la palabra imposible? No hay forma alguna que los que observen que dice es imposible, y leemos en el versículo 6 que los que recayeron sean renovados otra vez para arrepentimiento. ¿Qué significa en este contexto recaer? ¿Qué significa? Este texto ha sido muy mal interpretado, sobre todo por los hermanos, las iglesias que afirman que la salvación puede perderse, y es usado para afirmar que un creyente que ha sido salvo y de repente comete un pecado, entonces es imposible que pueda ser salvo de nuevo. Pero el apóstol Pablo no, el escritor de los hebreos, no está tratando asuntos comunes, pecados comunes, ordinarios. Está tratando acerca del pecado de la apostasía, rechazar que Jesús es el único que puede salvar. Ahora dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Si leemos las lecturas con lo que afirma Jesús y lo que afirma el escritor de los hebreos, entonces aquí tenemos que hay un pecado que es imposible que pueda ser perdonado. En Hebreos capítulo 6, el pecado que es imposible que pueda ser perdonado es el pecado de la apostasía. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 12, y Lucas capítulo 12 y Marcos también, el pecado que es imperdonable es la
blasfemia. Así que tenemos en esta analogía de lecturas que la apostasía es equivalente a la blasfemia, ¿sí? La blasfemia y la apostasía son ese pecado imperdonable que no puede ser perdonado, que es imposible que la persona, que el creyente que lo comete pueda ser renovado para la salvación. Ahora, note lo que dice el verso 4, quiero explicarlo un poco para que lo entendamos mejor. En el verso 4, el escritor de los Hebreos dice esto: los que una vez fueron iluminados. Ahora observe esto: cuando una persona viene al pueblo de Dios, viene a la iglesia y comienza a escuchar la palabra de Dios, esa persona está siendo iluminada, porque estaba en la ignorancia de la idolatría y ahora está siendo traída a la palabra de Dios y está entendiendo algunas cosas que antes no conocía, de las que era ignorante. ¿Cuántas personas a veces, incluso que quizá nosotros mismos podemos conocer, dicen, he entendido algunas cosas que antes no entendía, pero iluminación y salvación no son exactamente lo mismo? ¿Sí? Están aprendiendo, pero eso no significa que sean salvos. Están siendo iluminados porque están siendo parte de ese pueblo que ha recibido esa iluminación. Luego dice, y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo. Probaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? El Espíritu Santo operando en el pueblo del Señor. Yo quiero que usted note que cuando una persona que no es creyente viene a la congregación y comienza a asistir constantemente, viene a estar bajo la influencia del Espíritu Santo, viene a estar bajo la guía del Espíritu Santo, no en la misma medida que una persona creyente, es decir, que una persona que es salva, pero tampoco es una persona que no tenga la operación del Espíritu Santo en su vida, aún con cierto límite. Y luego dice el escritor de los Hebreos, y probaron la buena palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted note cómo estos tres términos se unen en uno solo: iluminados, el don celestial, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cuatro términos que giran alrededor de lo mismo: el Espíritu Santo y la palabra y el Espíritu Santo. Una persona es iluminada, prueba de don celestial cuando escucha la predicación de la palabra, porque el Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, estos cuatro términos nos dicen que la persona que viene a la iglesia, que comienza a ser parte de la iglesia, está por la operación del Espíritu y de la palabra siendo iluminada con respecto a la voluntad de Dios en asuntos que antes desconocía totalmente. En ese sentido han sido partícipes del Espíritu Santo, han sido partícipes de los poderes del mundo venidero. Esta gente que ha estado bajo la influencia de la palabra y del Espíritu, y luego se vuelve, como dice el apóstol Pedro, que como el perro vuelve a su vómito, y Pedro no se está refiriendo solamente a pecados comunes, sino a la apostasía, como el perro que vuelve a su vómito, dice el escritor de los Hebreos, es imposible. Ya no es posible que pueda, en el verso 6, otra vez ser renovado para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo al Hijo de Dios, habiéndolo expuesto a la ignominia pública. Así que en la carta a los Hebreos, la apostasía, el venir a la iglesia y estar bajo la influencia del Espíritu y de la palabra y tener cierta luz acerca de la salvación y de la gracia, y luego volverse de esa iluminación que ha estado recibiendo a la antigua esclavitud de los ídolos, a la antigua esclavitud de una salvación sin Cristo, dice el escritor de los Hebreos, no hay posibilidades de que esa persona sea restaurada para el arrepentimiento. Esto, hermanos, es igual a lo que el Señor Jesús afirma en los evangelios respecto a la blasfemia contra el Espíritu.
Otro pasaje que tenemos, y ahorita vamos bueno, ahora después de que leamos este pasaje, quisiera ver si ustedes tienen dudas. Lo encontramos en la carta a los Hebreos capítulo 10, versos 25 al 29. 10, 25 al 29. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, quiero que observen el verso 29. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto? La sangre del pacto, y luego dice, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia. Ahora, yo quiero que note esto. Si lo unimos con el verso 25, abandonar la iglesia es despreciar ¿qué? La sangre del pacto. Abandonar la iglesia es despreciar la sangre del pacto. Note esa estrecha relación que hay entre la reunión congregacional y la fe en el sacrificio redentor de Jesucristo. El escritor a los Hebreos nos está enseñando entonces, en un momento en el que congregarse era peligroso, les está diciendo que había un mayor peligro que morir por asistir a la congregación. Había un mayor peligro, era el peligro de ser rechazados o de ser eternamente condenados, porque como dice en el verso 25, en esta exhortación de Hebreos 10, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque si despreciar la sangre en el antiguo pacto merecía castigo, morir irremisiblemente, verso 28, ¿cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Abandonar la congregación como resultado de la apostasía, dice al final del verso 29, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, es ultrajar, es violentar, es insultar la gracia que nos ha sido revelada en el Espíritu Santo. Ahora, antes de continuar, quisiera ver si ustedes tienen preguntas, hermanos, si tienen alguna duda respecto a estos versos que estamos viendo como análogos al Evangelio, a los Evangelios, ¿sí? Pastor, el apóstol que entrega al Señor Jesús, y digo apóstol porque estuvo con él igual que los demás, estuvo aprendiendo con él y menosprecia al Mesías, lo entrega a los perseguidores. Ahí él cometió este pecado de imperdonable. ¿Te refieres a Judas? Sí. Judas, de hecho, cuando el Señor Jesús va a celebrar la Pascua con los discípulos antes de ser sacrificado, se refiere a él como de aquellos que no son de su grupo, de aquellos por los que él no ha de morir. Así es un apóstata y muere irremisiblemente bajo la aplicación de la ley del Antiguo Pacto. Es un ejemplo para mí como muy visto, porque él estuvo junto con los demás apóstoles aprendiendo, lo seguían día
atacando. Era una persona que vivía con él, lo acompañaba, se suponía que estaba aprendiendo, o sea, no fue algo sin conocimiento. Sí, pudiéramos ubicarlo en lo que escribe el escritor a los Hebreos de los versos 4 en adelante. Gustó del don celestial, participó de los poderes venideros. Recuerden que el escritor de los Hebreos todavía habla de los poderes venideros como venideros, porque el reino no había sido establecido en su plenitud, porque aún no había caído el templo en Jerusalén. Y podemos decir que en el tiempo de Judas, en el tiempo de Jesús, en su vida física, Judas está incluido en todo esto, porque escuchó al Maestro, vio la obra del Espíritu Santo en la vida de él como Mesías, participó de los dones del reino venidero y sin embargo apostató. Entonces, sí, Judas es un buen ejemplo de lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado imperdonable, de gente que está dentro del grupo, no de gente de fuera, como en el caso de los fariseos. Sí. Y además es bastante claro que aunque hubo arrepentimiento después de ver lo que hizo y quitarse la vida, pues es claro que no, ese arrepentimiento ya no vale, porque apostató. Sí, y de hecho, si lo leemos a la luz, por ejemplo, de Pablo a los Corintios, fue un arrepentimiento de muerte, o sea, no se arrepintió para salvación, tuvo un remordimiento, un sentido de culpa, pero no un arrepentimiento para salvación. Como dice el escritor de los Hebreos, es imposible que puedan ser renovados para el arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? Hay dos clases de arrepentimiento. Ese remordimiento carnal de la cual muchas personas tienen. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor muere haciendo el mal y dice perdónenme porque fui malo, pero eso no significa necesariamente que Dios los está perdonando, ¿sí? Es un remordimiento que generalmente se experimenta al final de los días, pero no es un arrepentimiento para salvación. No es ese arrepentimiento que lleva a la anulación de la condenación que pesa sobre el hombre. Así es, no fue, pues en este caso, a la luz de la Escritura, Judas no fue renovado para arrepentimiento que produce salvación. No sé si quieran preguntar algo más, hermanos, si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí. Y ahí usted decía que en la iglesia estamos todos, pero no todos son los elegidos. Sí. Entonces esos que no son los elegidos son los que solamente que serían a los que fueron expuestos a la luz de la palabra, que recibieron la gracia del Espíritu, pero al final van en contra de lo que han escuchado. Sí, estos les decía que Dios ha elegido dentro de los elegidos. Entonces les decía que la iglesia en su totalidad es un pueblo elegido para salvación, pero no necesariamente significa que todos han alcanzado esa salvación. Por eso estas advertencias que se dan, y les repito, estas advertencias se dan a un pueblo o a gente que es parte de la iglesia, pero que se les llama a verificar su fe, si realmente tienen una fe genuina, una fe real. Estos que han gustado de los bienes del reino que ahora están en la iglesia, al final terminan apartándose, no porque pierdan la salvación, sino porque estando en el pueblo que ha recibido promesas de salvación, nunca la alcanzaron. Nunca alcanzaron esa salvación. Un ejemplo análogo podría ser lo que pasó con el pueblo de Israel cuando van de Egipto a la tierra prometida. Sale todo el pueblo. En ese sentido sale el pueblo electo de Dios. Pero en la carta a los Corintios, en el capítulo 10, nos encontramos que muchos quedaron postrados en el desierto sin alcanzar aquella promesa. Es decir, Pablo encuentra una analogía. Los que no entraron a la tierra prometida, no solamente no heredaron una herencia física, no alcanzaron la salvación. No alcanzaron la salvación, salieron
vieron las obras de Dios, vieron los portentos, las maravillas de Dios, recibieron las mismas promesas, llevaban la señal del pacto, habían sido circuncidados, caminaron, fueron sustentados por el mismo maná, bebieron de la misma agua que brotó de la misma roca, fueron cubiertos por la misma nube de fuego durante la noche y la columna de la nube durante el día. Recibieron todos los beneficios del pueblo del pacto, pero jamás entraron a la tierra prometida. Y esas analogías las utilizan los escritores del Nuevo Testamento para decir, así también ustedes. Entre ustedes hay gente que ha recibido la señal del pacto, se sientan y comen de la mesa del Señor, llevan la señal del pacto del bautismo, han sido bautizados, han recibido la señal del lavamiento de sus pecados, de la regeneración y de la renovación, pero al final no entrarán. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechará? Porque no tuvieron fe, no creyeron en estas cosas. Y ahí está la diferencia. O sea, toda esta gente que salió de Egipto y que no entró, vieron todo, simplemente no creyeron. Por eso nunca lo alcanzaron. Lo mismo en la iglesia. Hay gente que es partícipe de todo lo que hacemos, de toda la liturgia, de los sacramentos, y no van a llegar. ¿Por qué? No porque la tuvieron y la perdieron, sino porque nunca creyeron en lo que estaban viendo, en lo que estaban oyendo, en lo que se estaba haciendo. Esto es entonces importante. Por eso les decía, la apostasía es un pecado que puede ser cometido dentro, o la blasfemia contra el Espíritu, perdón, es un pecado que puede ser cometido dentro de la iglesia por estas realidades a las que nos expone la palabra de Dios. No sé si quedó claro, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Así es, se requiere haber conocido. Es muy difícil, hablando en el caso de la apostasía, como una blasfemia contra el Espíritu, es muy difícil, o en este caso me atrevería a decir que es imposible que un incrédulo la cometa porque no conoce estas verdades, pero la iglesia sí puede estar en riesgo si no toma las medidas necesarias para librarse de este pecado, de la apostasía. Le tomaríamos como el apóstol Pablo expresaba de sí mismo y incluso de los gentiles como ignorante, no en un término denigrante, de falta de respeto, sino ignorante de estas verdades, ¿no? de este evangelio que ha sido predicado. Entonces se le tomaría en ese sentido como una persona que ha ignorado las verdades del evangelio, que quizá sabe pero no ha sido correctamente enseñado. Entonces lo tomamos y comenzamos a enseñarle correctamente estas verdades para que pueda conocerlas con claridad.